30 días a sus pies por mis hijos, una serie de estudios que estamos haciendo para saber y aprender cómo orar por eso más preciado que tenemos, que son nuestros hijos. No desista, no desista. Papá, escucha, mamá, escucha. Quizás estás frustrado por lo que estás viendo a tus hijos y Señor, esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo vi cuando mis hijos nacieron. Bien, no se resigne, siga clamando, siga orando. Nada es más poderoso que la oración de los padres. Nada es más tremendo que la oración de un papá, de una mamá. Así que no dejes de orar por ellos. Clama al Señor. En esta serie estamos cubriendo 30 diferentes aspectos de la vida de nuestros hijos. Estamos orando por sus futuros cónyuges, orando por su salvación, orando por cobertura espiritual, orando por todo tipo de influencia para blindarlos en esos lugares vulnerables. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo ponernos en la brecha para que ellos no sean atacados en lugares donde quizás el enemigo está intentando penetrar en sus vidas. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad dada por Dios de cubrirlos en oración. El tema 3 de esta campaña de 30 días, hoy el título que lleva este tercer día es que mis hijos te vean, Señor. Ese es el título que le pusimos, que mis hijos te vean. Si usted quiere tener el material impreso, lo puede bajar de nuestra app gratuitamente. Se llama Iglesia de Dios IDD. Ahí usted baja el PDF gratuito o lo puede ordenar por Amazon. Si a usted le gusta la copia impresa, no, a mí me gusta. Bueno, ahí ya no puedo hacerlo gratis porque Amazon nos cobra. Usted compra el libro a un costo mínimo y lo puede tener la copia impresa. Me gustaría que lo tenga impreso para poder compartírselo a otras personas también. Así que siéntase libre. Hoy vamos a orar. Escuche lo importante de la lección de hoy. Hoy vamos a estar orando para que nuestros hijos tengan un encuentro personal con el Espíritu Santo y que se enamoren de Jesús. ¿Por qué que ellos se enamoren de Jesús? Porque Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Una persona que no ama difícilmente va a obedecer al Señor. Y una persona que no conoce a Dios no lo va a amar. O sea que la ecuación es así. Si yo lo conozco, lo voy a amar. Y si lo amo, lo voy a obedecer. Entonces nosotros queremos hoy orar y cómo orar y por qué tenemos que orar para que nuestros hijos conozcan a Jesús y para que tengan un encuentro personal con Él. Si usted lee el libro de Job, léalo, una historia tan linda. Job creía él que tenía una relación con Dios hasta que sucede algo en su vida. Dios permite que pierda a sus hijos, pierda sus riquezas y queda en la calle, pierda su pierde su salud. Queda en el polvo, sentado rascándose con un hueso, dice la Biblia, con un pedazo de teja. Y después de todo eso, Dios lo restaura. Y cuando Él es restaurado, Él dice estas palabras, las leemos en Job capítulo 42, versículos 5 al 7. Te lo leo, escucha así. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que significa estas palabras? Esto significa que nosotros podemos servir a Dios sin conocerlo. Eso es un grave peligro. Y es lo que está pasando hoy. Es la razón por la cual muchos adolescentes y jóvenes están abandonando las filas de la fe cristiana porque adoran a un Dios distante, a un Dios no conocido y nunca han tenido una experiencia genuina, real, un encuentro con Él. Entonces, cuando no conozco a Dios, yo no puedo amarlo. Y si no lo amo, yo no voy a obedecerlo. Y yo creo que el peligro más grande para nosotros, los cristianos,
es que nuestros hijos estén sentados en la primera fila de la iglesia, en el banco, en la primera fila, pero que no tengan un encuentro con Dios y simplemente abracen nuestra religión, pero no nuestra experiencia con Dios. ¿Me está entendiendo ya? Eso es lo grave. Hay muchos cristianos que han tenido hijos que estaban toda la vida, participaron de la escuelita dominical, pasaron por todos los procesos, pero en realidad nunca tuvieron un encuentro personal con Dios, sino que simplemente abrazaron la tradición de sus padres. Y eso no va a llevarlos a un buen puerto. Tarde o temprano esos jóvenes se pueden apartar de Dios. Por eso es que este tipo de relación, yo personalmente creo que este tipo de relación con Dios distante ha hecho que muchas personas se aparten de la fe, se aparten de los caminos. Y dicen, pero ¿en qué momento se perdió mi hijo? No, siempre estuvo perdido. Estuvo perdido en el primer banco. Estuvo perdido ahí en el grupo de jóvenes, pero nunca conoció a Dios. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, hablando del juicio final, le dijo a la gente, apártense de mí, yo nunca los conocí. Hay una gran diferencia entre pertenecer a una iglesia y conocer a Dios. Y muchas veces nosotros los padres no tenemos la experiencia de primera mano, entonces no podemos influenciar sobre nuestros hijos. O sea que nosotros como padres, nuestra misión suprema, escuche ahora lo que le voy a decir, nuestro más alto llamado con respecto a nuestros hijos es que nuestro Dios se convierta en su Dios. Y que ellos puedan abrazar no nuestras creencias, no nuestra doctrina, no nuestra religión, sino que ellos puedan abrazar a nuestra experiencia que tenemos con Dios, que nosotros podamos transmitirles nuestra experiencia y mucho hoy vemos esto en la iglesia, que muchísimos jóvenes adoran al Dios de sus padres de manera distante. Yo me voy a la iglesia, ¿y por qué te vas? Y porque voy a adorar al Dios de mi padre, pero en realidad no es mi Dios. Y usted lo puede ver esto en el Antiguo Testamento, mucha gente, por ejemplo, Saúl cuando se enfrenta con Samuel le dijo, le habla así, ven conmigo a adorar a tu Dios, le dijo, no adorar a mi Dios. Era el Dios de Samuel, no era el Dios de Saúl. Y eso le provocó a él perder el trono porque no conocía a Dios de manera personal. Entonces, al no adorarlo de manera personal, yo no voy a enamorarme de él, no voy a tener experiencia. Es como que, miren, a ver, es como que usted se enamora, hoy está de moda esto, enamorarse por internet, ¿no? Usted se vio allí, no sé, en las redes sociales, qué sé yo, en Instagram, en Facebook, no sé de dónde, le conoció a esa persona amada y hoy se casan y gloria a Dios, qué lindo, pero se casan por internet, se casan con forma virtual, ¿verdad? Y nunca ustedes se tocan ni pueden acercarse para olerse siquiera. No, él está allá en algún país, Lituania, no sé dónde, y están casados. Y bueno, pero eso como que no funciona. Y así es lo mismo lo que sucede cuando nosotros no experimentamos a Dios. Nosotros conocemos a Dios de manera distante y no tenemos un encuentro, y eso está pasando hoy con muchos jóvenes en la iglesia. Entonces, escucha bien, acá está la cosa. No existe tal cosa como tener una relación con Dios distante o por medio de terceros. Y ahí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Dios no puede relacionarse con tus hijos a través de ti o a través de mí. No. Yo con Dios, ellos con Dios, cada uno directa. Ellos no pueden pasar por mí para comunicarse con Dios. Papá, ora para que Dios te hable y que me diga una palabra. No, vete tú a la presencia del Señor a buscar a Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy en las iglesias, del cual te voy a hablar enseguida, más adelante. Entonces, ¿cuál es el desafío de hoy? Hoy vamos a orar para que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios y se encuentren cara a cara con Dios, así como lo tuvo, por ejemplo, Jacob, así como lo tuvo el profeta Samuel, así como lo tuvo Pablo, así como lo tuvieron los discípulos. Ahí pusimos un montón de textos en
en los apuntes, Hechos 22, Hechos 26, Isaías 6. El profeta Isaías era un hombre de Dios, era un profeta, pero cuando tuvo un encuentro con Dios, su vida cambió para siempre y a partir de ese día pudo escuchar la voz del Señor. Antes adoraba al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero cuando él vio a Dios, su vida cambió y ¿sabe lo que dijo? Heme aquí, envíame a mí. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos exclamen esas palabras, Señor, úsame, pero sin haber tenido un encuentro. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Cuando iba y entonces era muy religioso él, pero se encuentra con Cristo y cuando cae del caballo, Pablo dice estas palabras, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con él. Los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, todos los discípulos, cuando ellos se encontraron con el Señor allí en la pesca milagrosa, escuchad lo que hicieron, vieron a Jesús por el milagro que había hecho y dice, la Biblia dice así, y dejándolo todo, lo siguieron. Y muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos dejen todo y lo sigan a Cristo sin haber tenido un encuentro. Que digan, Señor, úsame, envíame, pero no te conozco. Yo no me puedo jugar por alguien que no conozco si ni siquiera sé si existís. Ahí está el problema. Por eso es que nuestros hijos se alejan y se pierden del Señor. En el libro de Corintios, capítulo 4, el versículo 4, el apóstol Pablo dice así, te lo leo. Dice, el Dios de este siglo, Dios con minúscula, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. En otras palabras, ¿qué es lo que hizo el diablo? Él vino y puso una venda en los ojos de las personas, de nuestros hijos, para que no vean la gloria de Dios, para que no vean al Señor. Entonces, cuando una persona está ciega, usted la puede guiar a donde quiera. Y dice, quiero que me lleves al parque. Y usted la agarra y en vez de llevar al parque allá, lo lleva al pozo para allá. Y la persona no sabe para dónde va. ¿Por qué la gente se aparta y no busca a Cristo? Porque están cegadas. Entonces, escucha ahora, nosotros tenemos que orar día y noche. Escucha papá, escucha mamá. Tenemos que hacer oraciones, ayunos si es necesario, para que el Espíritu Santo quite la venda de los ojos de nuestros hijos, para que ellos puedan ver la verdad de Dios y que toda venda que el diablo ha colocado sobre sus mentes y sus corazones sea disipada, sea quitada, que ellos puedan ver a Dios. Dice Pablo, allí tan lindo en el libro de Efesios, dice, yo oro por ustedes para que los ojos del entendimiento les sean alumbrados y para que les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Si no, no lo vas a conocer y no lo vas a ver. Usted no puede creer en un Dios desconocido. Usted no puede creer en un Dios al cual nunca escuchó ni conoce. Y Dios quiere revelarse. ¿Cómo yo sé, pastor? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que conocer a Dios? Bueno, Jesús lo dijo en Juan 17:3. Escuchad lo que dice Juan 17:3. Jesús hablando dice, y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna consiste no en ir a la iglesia, no en ritos, consiste en conocer a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que lo conozca. ¿Y qué es conocer? Tocar, experimentar, palpar, gustar. Eso es conocer. Es tener una experiencia con. Y ahí está el problema que tenemos, que muchas veces nosotros tenemos personas que adoran a Dios de manera distante y creo que solamente una experiencia de primera mano por nosotros, los padres, es lo que va a hacer que nuestros hijos abracen nuestra fe y no simplemente nuestra religión. Yo creo que esta es la razón por la cual los discípulos eran tan exitosos allá al predicar el evangelio. Porque fíjese lo que Juan escribe. Primera de Juan capítulo 1. Te voy a leer versículo 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, dice Juan.
escucha ahora, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo que es vida, tocante a Jesús, eso les anunciamos. Por eso es que ellos tenían tanto éxito, porque ellos no predicaban algo que leyeron en un libro. Ellos no predicaban la experiencia de un tercero o un cuento. Ellos lo experimentaron a Jesús de primera mano. ¿Y qué nos queda a nosotros 20 siglos después? ¿Cómo voy a experimentar a Dios? ¿Es posible? Bueno, déjeme decirle que el Señor nunca nos pediría algo que no es posible. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Jesús dijo, yo quiero que me conozcan. ¿Y cómo lo conozco? Por medio de una experiencia, pasando tiempo con Él, buscándolo en su palabra, en oración. Y eso es lo que el Señor está buscando. No sé si me estás entendiendo. Entonces, esas palabras, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, hablan de una experiencia de primera mano, de una experiencia vivencial. Ellos vivieron eso, no tuvieron un cuento, ellos siguieron una experiencia. Si no estarían mintiendo. A veces somos falsos testigos, porque queremos hablar de un Dios que no conocemos. Queremos enseñarle acerca de alguien que nunca lo experimentamos. Y Dios quiere que lo experimentemos. Escuchen, hay una historia que para mí es el inicio de la tragedia del pueblo de Israel. Este día, el pueblo de Israel firmó su acta de sentencia. Ellos habían salido, no me recuerdo bien, creo que era más o menos antes de un año. 3 meses llevaban en el desierto caminando y llegan al monte Sinaí. Escucha bien. Y cuando están ahí, Dios desciende sobre el monte. La gloria de Dios toca el monte empieza a temblar, se escuchaban un sonido de bocina fuertísimo, había rayos, había truenos, porque Dios había bajado al mismo monte. Era la primera vez que Dios se hacía visible ante el pueblo de Israel. Ellos habían escuchado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, aquel Dios lejano, pero habían pasado de eso más de estuvieron 400 años en el desierto, pasaron mucho tiempo, siglos pasaron, después de que ellos escucharon de ese Dios lejano. La escena era impresionante, Dios había descendido, el pueblo estaba muerto de miedo, y te voy a leer lo que sucedió ese día. Y aquí creo que el pueblo firmó su acta de sentencia y dice, frente a este escenario, de ver a Dios cara a cara, manifestado allá en la cumbre del monte, le hacen una triste petición a Moisés. Y yo creo que ese día fue el inicio de la catástrofe del pueblo y de la apostasía de sus hijos. ¿Ok? Y vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20, versículo 18 te lo voy a leer. Éxodo 20, el mismo capítulo donde se dan los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 18 al 21, te lo voy a leer. Presta atención, trata de ir conmigo a esa escena, ese momento. Dice así, todo el pueblo, había más de 3 millones de personas, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina allá en el monte, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, escuchad lo que le pide el pueblo a Moisés. Habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Y entonces, escuchad esto, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Presten atención. El versículo 18 dice, se pusieron a lo lejos. Y también el versículo 19 dice, habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros. Yo creo que esa es la mejor definición que encontramos en la Biblia de una vida religiosa. Es alguien que quiere adorar a Dios desde lejos. Es como que Dios le dijo el pueblo le dijo a Moisés ese día,
Relaciónate tú con el pueblo, Moisés. Nosotros preferimos que tú seas nuestro mediador. Nosotros no queremos subir al monte porque no queremos morir. Queremos quedarnos aquí abajo en nuestros quehaceres, alrededor del becerro, danzando aquí en nuestras ocupaciones, en nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestras cosas. Y bueno, y tú vete a escuchar lo que Dios dice, después tú vienes y nos dices lo que Dios quiere que hagamos. Y si nos gusta, bueno, ahí lo vamos a obedecer. Ese día el pueblo perdió la capacidad de ver a Dios, porque Dios hizo lo que el pueblo dijo. A partir de ese día, ya Dios no habló directamente con el pueblo, Dios solamente hablaba con Moisés. Escucha, ¿qué es lo que significa eso? La religión, que para mí se resume en un conjunto de ritos, de dogmas, tradiciones, un intento del hombre por llegar a Dios. La religión te permite adorar a Dios de manera distante. Porque solamente cumplí con estas cosas, hace esto, hace estos pasos, y entonces vas a estar cerca de Dios, y siempre requiere de un mediador. Porque yo no voy allá a encontrarme con Dios. No, que el pastor vaya, o que el líder tal vaya. Entonces la relación con Dios es diferente. Porque la relación se establece sobre la base de la desnudez, sobre la base de la intimidad, de la transparencia. Yo tengo que desnudarme delante de Dios. Yo tengo que morir a mí yo. Yo tengo que cambiar mi vida. Pero eso no, ay, Señor, eso está muy difícil. Es por eso que la religión jamás engendró vida espiritual. La religión no engendra vida. Solo puede surgir de tal relación ritualismo, esterilidad. Sin embargo, una relación con Dios, como te dije, requiere desnudez, sinceridad, acercamiento, pero la mayoría de las personas no quieren eso. No, pastor, no me pida que suba al monte a morir. Yo no quiero morir a mi carne. A mí me gusta salsa, yo quiero merengue. Yo no quiero, Señor, espérate un poquitito, ¿verdad? Entonces creo que esa es la enfermedad del siglo XXI, y eso es lo que nuestros hijos están viendo en muchos casos. ¿Cuándo? Te voy a contar. Cuando vamos a la iglesia los domingos, pero el lunes hacemos otra cosa. Y él te ve a ti levantando las manos, adorando a Dios, pero el lunes te ve mintiendo. O te ve haciendo cosas que... Pero espera un poquito. Esto está mal, porque tú vas allá, Señor, y dices una cosa, papá, pero acá en casa sos otra, allá y acá le gritas a mamá y le sos infiel, y yo no veo que le vacunamos. Escuche esto. Una vida de tibieza es una vacuna contra el evangelio hacia nuestros hijos. Si usted vive una doble vida, dice una cosa y hace otra, usted está vacunando a sus hijos contra el evangelio, porque van a decir, no, eso no existe. El Dios de mis padres no existe porque no les transformó, no les cambió. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que los jóvenes tienen un alto sentido de justicia y un gran olfato para detectar la hipocresía, la falsedad. Y ahí ellos van a decir, no, papá, ¿sabes qué? Tu Dios yo creo que tu Dios no existe, papá, porque vos predicás algo que no vivís. Entonces, si yo quiero que mis hijos abracen mi religión, no hay problema, date los domingos, haz lo que quiera. Probablemente van a llamarse también así. Pero si yo quiero que ellos realmente abracen mi relación con Dios, mi experiencia, primeramente soy yo el que tenga que cambiar. Por eso creo que tenemos que parar nosotros de culparle al mundo porque están secularizando a nuestros hijos. Nuestros hijos no se secularizan en la escuela, en casa, donde hay incongruencia, donde no hay integridad. No le culpen más a ese profesor ateo o al no sé quién, a los medios. No, es en casa donde nosotros permitimos que entren cosas que no están bien. Entonces nuestros hijos muchas veces se pierden. ¿Dónde se pierden los hijos? ¿En la escuela? No, señor. Nuestros hijos se pierden en casa. Ahí donde muchas veces, claro, yo puedo hacer lo mejor que quiero, lo mejor que puedo, y hay 1% que se llama voluntad propia, que a pesar de que muchas veces usted hizo lo mejor, ellos cogen el mal, bueno, van a tener que aprender.
por su propio dolor y consecuencia. Nosotros no podemos tomar decisiones por ellos. Podemos influenciar en ellos hasta el 99%. 1% se llama voluntad y tienen que escoger. Y a veces muchos escogen mal. Bien, vamos a orar. Esta es la instrucción de hoy. Que mis hijos abracen mi fe. Que mis hijos tengan un encuentro con Dios. Pero antes de orar por ello, tenemos que estar seguros de que estamos dándoles el modelo correcto. Y yo sé que si usted es como yo, seguramente va a decir, ay Donald, yo estoy en el horno, entonces yo estoy frito, estoy tostado, chicharrón. Bueno, déjeme decirle que nosotros podemos cambiar eso y nosotros podemos sanar eso, podemos mejorar. Así que yo quiero pedirle que no se sienta mal. Diga, sí Señor, hice mal muchas cosas, me equivoqué, descuidé mi testimonio, no fui lo mejor, pero quiero que me ayudes en este momento y Dios lo puede hacer. Así que vamos a orar. Ahí pusimos una oración modelo. Dice así: Padre, me acerco confiadamente ante ti, ante tu trono de gracia, con la plena seguridad de que tú escuchas mi oración. Hebreos 4:16 lo dice. Te presento la vida de todos mis hijos. Y ahí los nombres: Pedro, Jacobo y Juan, todos los nombres de sus hijos. Me comprometo a velar e interceder por su vida espiritual y a orar por ellos continuamente. Mire qué lindo. Oro para que tengan una experiencia de primera mano contigo. Líbralos de la religiosidad y de la falsa espiritualidad. Yo los entrego y los consagro a ti, y te ruego que los guardes para ti y los apartes para tu servicio. Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, le dice a nosotros los padres del Señor, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Yo reclamo esa promesa, Señor, que ese Espíritu Santo que está en mí estará también sobre ellos. Hoy entiendo que tú eres quien pelea la batalla por sus vidas y decido confiar en tu promesa, creyendo que tú mismo los instruirás y los formarás y que grande será su bienestar. Clamo porque tu voluntad perfecta sea hecha en sus vidas y que el propósito con el que tú los diseñaste se cumpla en cada uno de ellos, como lo declara el Salmo 138, versículo 8, que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Gracias, Padre, porque mis hijos son un regalo del cielo para mí, como lo dice el Salmo 127, versículo 3 al 5. Te pido, escucha ahí ahora, que quites toda venda espiritual que el enemigo ha colocado sobre sus ojos y que está impidiendo que te vean y que te oigan, según como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que hablamos recién. Tu palabra dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese, cuando oramos, nosotros repetimos la palabra del Señor. Hoy nos levantamos contra todo argumento demoníaco que los quiere apartar del conocimiento de Dios y los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Ayúdame a impactar sus vidas y a cuidar de ellos, a formarlos con sabiduría en tus caminos. Los cubro completamente ahora con la preciosa sangre de Jesús. Tu palabra dice en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no los toca. La oración ahora. Declaro que mis hijos están guardados del pecado y que el maligno los toca. ¿Se da cuenta de esa frase en base al versículo que hemos leído? Bendigo a mis hijos, bendigo a cada uno de ellos. Ahí usted los nombra nuevamente. Declaro que son linaje escogido, real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios, que pertenecen porque fueron comprados por la preciosa sangre de Jesús con un propósito, como lo dice Primera de Pedro. Hoy declaro que en ti ellos tendrán un futuro y una esperanza que no serán cortados, porque tú serás la seguridad en sus tiempos, como lo dice Jeremías 29:11. Bendigo a mis hijos para que sean enseñados directamente por Dios, para que se multiplique la paz sobre ellos, como dice Isaías 54:13. Clamo porque tú, mi Dios, tenga misericordia de ellos y tu rostro resplandezca sobre sus vidas, como dice Números 6:24. Hoy decido quitar los ojos de las circunstancias y me pongo de acuerdo con lo que tu verdad dice acerca de ellos y no las circunstancias del momento, porque pueden ser que hoy estén en drogas, pueden ser que estén en cualquier cosa, pero usted no mira eso, usted mira las promesas del Señor. Ayúdame a ver la foto final de las promesas que me has dado para sus vidas en el poderoso nombre de Jesús. Y meditamos en el Salmo 103, versículos 17 al 18. ¡Qué promesa, qué tema tan importante el de hoy! Yo te pido que esto que escuchaste lo vuelvas a escuchar y vuelvas a hacer esta oración. Vuelvo a repetirte, este es el libro 30 días a sus pies por mis hijos. Lo puede bajar gratuitamente de nuestra app que se llama Iglesia de Dios IDD. Ahí está, cursos online. Vaya donde dice 30 días a sus pies. O si le gusta la copia impresa, lo puede ordenar por Amazon con ese nombre. 30 días a sus pies por mis hijos. Usted lo pone así y le aparece en Amazon. Es un costo mínimo. Bueno, Dios te bendiga. Vamos por el tercer día. Mañana vamos a seguir con el cuarto día. Vamos a hacer 30 días consecutivos estas oraciones. Cuando terminamos los 30, usted ya hace solo. Y agarra la oración y cada día empiezan a orar juntos por sus hijos en su familia. Que Dios te bendiga. Te espero mañana. Gracias por estar allí.